Feliz inicio de semana, lunes 10 de agosto. Muy buenos días, muchas gracias a quienes nos están escuchando y viendo y compartiendo, ya sea en vivo o después de esta transmisión de hoy, lunes 10 de agosto. Empieza la segunda semana de este mes. Va a ser un mes intenso, como han sido todos los meses, no solamente por la pandemia, que no dejará de ser una prioridad informativa en tanto sigan el número de fallecimientos, el número de contagios y los debates que se han generado a nivel nacional y también a nivel de los estados. Pero el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador, aparte de darle un reconocimiento a quienes han expendido en sus estaciones de gas y gasolina precios justos, hizo toda una reflexión también sobre el tema de los casos, de los dos principales casos. Él llama los dos casos eje que se están investigando y que se están desahogando, uno en México, otro en Estados Unidos, en relación con la corrupción de los dos principales sexenios anteriores, que son el inmediato anterior, que es el de Enrique Peña Nieto, con el caso de Emilio Lozoya, que como exdirector de Pemex y como implicado en la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, también vincula a toda una red de funcionarios y también de legisladores que recibieron presuntamente 6 millones de pesos de sobornos por su voto a favor de la reforma energética, y también se vincula el caso con el sexenio anterior de Felipe Calderón. Y por otro lado está el caso de Genaro García Luna, el jefe de la Policía Nacional o de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de el decreto de guerra contra el crimen organizado, contra el narco, y que está siendo investigado en Estados Unidos junto con dos de sus principales colaboradores y brazos derechos, el señor Cárdenas Palomino y el señor Pequeño, por sus vínculos con el crimen organizado, por estar coludidos con las bandas del crimen organizado, con el cártel de El Chapo, con el cártel de los Beltrán Leiva, con quienes ellos debieron haber combatido y en realidad se coludieron. Esta reflexión de Andrés Manuel López Obrador el día de hoy es quizá una de las reflexiones más duras que él ha realizado desde la conferencia matutina sobre los alcances del narcoestado. Durante mucho tiempo, él como opositor, como líder de la oposición prácticamente desde que fue líder nacional del PRD en 1997, luego jefe de gobierno de la Ciudad de México desde 2000 a 2005, luego con el desafuero y por supuesto en la candidatura presidencial del 2006. Pero incluso en el 2006 él era muy reacio a hablar de la posibilidad de que México se llegara a un narcoestado, y en el 2012, después del sexenio sanguinario de Felipe Calderón, él mismo también rehusaba a mencionar el concepto narcoestado, que algunos, incluyéndome, lo utilizamos para describir el nivel de penetración de las bandas del crimen organizado en los funcionarios de alto nivel, digamos, de cuello blanco, como Emilio Lozoya, y en los cuerpos de seguridad política y pública. Y ahora vamos a escuchar el audio sobre esta reflexión que hizo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, admitiendo que dada la complejidad y la profundidad de estos casos, bien podríamos señalar que en México existía un narcoestado bajo esos gobiernos. Durante el tiempo en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública, en el tiempo que él estuvo como funcionario, porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera
a una de las bandas del crimen organizado, como está quedando de manifiesto. Imagínense en qué situación estaba el país. Llegó a hablarse de un narcoestado. Y yo, sinceramente, en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger. Entonces, sí, esto tiene que atenderse para que no se repita. Para que no se repita fue la frase que remata la reflexión de Andrés Manuel López Obrador. Él, incluso como líder opositor y uno de los opositores más fuertes de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, siempre se negó a mencionar o a afirmar que viviéramos en un narcoestado. Un servidor incluso llegó a conceptualizar este proceso de decadencia de la clase política, de penetración de las estructuras criminales en los cuerpos de seguridad, tanto civiles como militares, en algunos casos muy graves. Lo llegamos a conceptualizar como narcocleptocracia. Desde mi punto de vista, vivimos durante esos 2 sexenios el exceso, la decadencia, los estertores de una narcocleptocracia, donde ustedes le piquen, en el caso y en el expediente que ustedes investiguen, a Ayotzinapa y los 43 jóvenes desaparecidos, las matanzas de San Fernando en Tamaulipas, las matanzas de Salvarcar en Ciudad Juárez, los descabezamientos arrojados en Boca del Río, Veracruz, por el naciente cártel Jalisco Nueva Generación, la ocupación de Michoacán al inicio del sexenio de Felipe Calderón y también al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto para supuestamente eliminar a los grupos criminales que se habían convertido en autodefensas. El expediente que ustedes vean y que ustedes rastreen van a encontrar una colusión entre cuerpos de seguridad, entre crimen organizado, entre autoridades políticas. Esa fue la gravedad y las dimensiones a las que llegamos. Y creo que es importante que en esta mañanera el presidente haya señalado no solamente que no se va a, pues digamos que a construir o a fabricar ningún delito contra algún expresidente, sino que se va a llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones. Esto es muy, muy importante. Creo que otros temas que se abordaron en la conferencia matutina, como por ejemplo el tema de los pueblos yaquis o el pueblo yaqui en Sonora, que ha sido uno de los pueblos más castigados y a los que deliberadamente se les intentó exterminar, además de otros temas que tienen relación con Baja California o con la pandemia incluso. No es que sean menores, pero este posicionamiento y esta reflexión del presidente es muy importante en este día y en estas horas. Agradezco sus comentarios, sus saludos a Ligia Ortiz, a Jorge Calderón. Dice: Calderón debe estar muchos años en la cárcel. Rosas Blancas, el pueblo quiere justicia. Virginia Orozco, saludos desde Veracruz.
Muchas gracias. Javier Ruiz, ánimo, buen inicio de semana para todos. Un abrazo desde un lugar del desierto sonorense. Gracias también a Oscar Hinojosa, a Tere Bazán, a los amigos y amigas que siempre están aquí al pendiente de la síntesis, el resumen de la conferencia matutina. Adrián Moreno desde Carolina del Norte, Ángeles Montesinos desde Guaymas, desde New Jersey, Raimundo Sánchez, Emma Martínez, que dice, aún hay quienes niegan a ver todo lo que ha pasado. Nancy Rangel, excelente lo que está haciendo el presidente. CH Gajek dice que nos manda saludos desde Tijuana, no, perdón, desde Tampa, Florida. Desde Pachuca, Hidalgo, Marta. Uriel HC desde Azcapotzalco, le mando un abrazo a Uriel. Marilú Pérez también, a Arturo Alejo Hernández. Estos son los ejes temáticos que abrió la conferencia matutina. Nada más para completar lo que en la agenda está, pues está mencionada, porque fueron partes de las preguntas y respuestas. Aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera no investiga por ahora la cuenta de los expresidentes por sus vínculos en los casos de Lozoya y de García Luna. Evidentemente dijo que eso depende también de los avances que haga la Fiscalía General de la República. Explicó una y otra vez que el caso de García Luna y sus implicaciones con los implicados, como son Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, son muy graves. Esta parte también fue una de las más importantes para hacer la reflexión sobre los alcances del narcoestado. Y al principio lo subrayó una y otra vez: en este sexenio no habrán gasolinazos, suceda lo que suceda. En fin, no les quiero robar más tiempo, nos vamos a ver el día de mañana, martes, aquí en la Postmañanera. Muchas gracias, feliz inicio de semana, sean felices, tomen un rico café, un jugo de naranja y sobre todo, no confundan a las avispas con las abejas. Gracias.